Este vídeo es el extracto de preguntas y respuestas del último Twitch en el que participo con el gran Jordi Yatcher. Os recuerdo, los lunes en el canal de Jordi Yatcher. Valteresa90, pregunta a los dos, ¿qué acciones mantenéis, habéis comprado y vendido en el último trimestre? ¿Has comprado alguna acción? Yo realmente lo que hice fue, fui vendiendo parte de la cartera en la subida que ha habido hace poco y me desprendí antes de que salieran los datos de una empresa que se llama Funko, que realmente ha ido bien, y luego he vendido alguna pequeña acción de Diane Durham, que es una tecnológica canadiense, digamos. Y bueno, y ahora, pues hoy justo, por ejemplo, he comprado un poquito de MSCI World y bueno, la verdad es que estoy haciendo más un cambio, sinceramente, de más acciones que tenía, pasándolas más a indexación realmente. O sea, porque al final tengo mis dudas, cuanto más estoy aprendiendo de indexación, más tengo mis dudas de que se supera el mercado. Y solo voy a querer tener acciones que diga, oh, pues es que estas me parece... Tiene que ser un chollo, tienes que encontrarte, para ir eligiendo acciones, en mi opinión, que yo lo he hecho, no ahora, pero yo ya te digo, en el último trimestre no he comprado ni he vendido nada, tiene que ser un chollo, encontrar con un chollo, de lo contrario, ir eligiendo acciones y el timing al mercado, no. Para mí, personalmente, no. Es complicado, muy complicado. Y a ver, y jugar con el timing del mercado también puedes jugar directamente con los indexados. O sea, en el sentido de decir, puedes estar invertido o puede que no estés invertido, ¿no? Actualmente en mi situación andaré, yo creo, alrededor de un 50% invertido y un 50% de liquidez. O sea, que creo que le queda todavía un golpe o un par de ellos. Claro, claro. Caucor, de hecho, pregunta, ¿invertimos o nos hacemos preppers? Bueno, lo dijimos en el programa anterior, lo dije en el vídeo que grabé para YouTube para hablar de este tema, del tema del fin de la abundancia. Lo podéis ver en el canal Spurna de YouTube. A ver, sigo pensando que durante esta crisis que va a venir, mucha gente va a perder gran parte de sus ahorros. Y yo no sé, no me encuentro ni con el talento ni con el conocimiento para decirle a alguien qué hacer con su dinero. Porque si te lo dejas en una cuenta corriente y lo aguantas 2 años, quizá pierdas el 17, el 20% vía inflación. Si inviertes ahora en vivienda, vete tú a saber lo que pasa con el mercado de vivienda. Si inviertes en acciones concretas, yo creo que viene una corrección. Si inviertes en indexados, que me parece, diría que el más atractivo, indirectamente creo que también viene una corrección. Casi que me esperaría. Con lo cual no sé exactamente... Claro, te puedes esperar, pero como te esperes mucho, la inflación te va a golpear. No sabría qué decirte. A ver, no sabría qué decirte. Yo estoy un poco como tú, ¿no? Pero al final llegas a pensar y decir, pues a veces es que no se te quede la cara de gilipollas, ¿no? Y a veces eso también es bueno. Entonces, yo te digo, tengo la mitad invertido y la mitad sin invertir. Si sube, pues oye, pues mira, genial. O sea, lo que tengo invertido, pues valdrá más. Que sigue bajando, pues genial, porque compraré más barato. Realmente, claro, esa buena puede ser una actitud. Comprar, dejar liquidez y si baja, comprar más. Claro. Yo creo que lo mejor es comprar gradualmente. Sí, ir invirtiendo en indexados cada trimestre y si va bajando metes más dinero. No comprar de una, pero diría que de los productos que hay, lo que personalmente, repito, no toméis esto como una recomendación. Lo que personalmente a mí me parece más atractivo es un mix de los indexados más seguros, que son el Small Caps, el MSCI World, 2 o 3. Que la gente al final lo que hace es 2 o 3. Es que ya alguno 4, pero muy pocos. No hay que liarse. O sea, al final hay que hacer las cosas sencillas, yo creo, ¿no? Y muchas veces nos complicamos, ¿no? Al final es que nos complicamos demasiado, ¿no? O sea, y yo tengo... ¿Cuál sería el tercero? Si tú fueras a un mix de 3 indexados, MSCI World y Small Caps, el tercero, yo sé que tú con 2 es suficiente, pero si fuera 3, ¿cuál añadirías? ¿Japón, Asia? Yo tendría alguno de REITs. O sea, de REITs. Sí, por ejemplo, el VNQ de Vanguard, que es americano, que tiene muy pocas comisiones,
que no es fácil contratarlo aquí, hay que hacer cositas especiales Uy. para contratarlo y tendría algo, pero algo igual te digo un 15, un 10, un 20% máximo. O sea, y ya está. Y el resto, small caps y global, ¿no? Y bueno, y luego también, como todo, ¿no? Al final, algo de renta fija hay que tener, aunque sea por si acaso pasa algo, ¿no? Y lo que antes hablábamos, entre esos 6 meses y un año hay que tenerlo más o menos disponible. Sí, eso es claro. Si tienes que tener de 6 meses a 9 meses o 6 meses a un año, lo tienes que tener en liquidez para poder disponer de ello. En mi opinión, al menos 6 meses. De tus gastos, no de tus ingresos, de tus gastos. Claro, también Si un no poco, tienes más que eso, pues no inviertas. claro, el tema es ese dinero, ¿en cuánto tiempo lo vas a necesitar? ¿No? Es decir, si lo vas a necesitar en una semana, al día siguiente o lo que sea, porque incluso te pasa, ¿no? Que tú crees que tienes en la cuenta corriente pues X dinero, imagínate que tengas 5.000 euros y digas, esto lo tengo para cualquier cosa y de repente vas a ir al banco y le vas a pedir los 5.000 euros y algunos te van a poner problemas y te van a decir, ven dentro de 2 o 3 días. O sea, que a veces las cosas no son tan fáciles como parece, ¿no? Entonces, yo lo que también recomendaría es intentar dividir ese entre 6 meses y un año, que puede estar bien un año, y digas, tengo igual algo en 4 o 5 meses a muy, muy, muy corto plazo y luego puedo tener otros 6 meses o 7 meses en letras del tesoro, en bonos del tesoro, que contratarlo es tremendamente fácil y la gente lo desconoce. O sea, que es que... No necesitas un banco. No. Directamente abres una cuenta con tu DNI electrónico en el Banco de España, el Tesoro Público, y allí haces para comprarlo y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, pues imagínate que dices, modelo, tengo 12.000 euros, imagínate, ¿no? Que piense. Pues igual digo, tengo 6.000 euros a un periodo de tiempo muy corto en el banco y tengo otros 6.000 euros en letras del tesoro o en bonos o lo que sea, que, pues bueno, que si pasa algo, pues posiblemente necesite una semana para hacerlo dinero, ¿no? Y bueno, si necesitas el dinero, puedes coger desde tesoro.es, vender los bonos o las letras que tengas y te dan el dinero. Yo creo que es algo que, pues que la gente desconoce, ¿no? Realmente desconoce muchísimo cómo funciona y me sorprende, ¿no? O sea, bueno, igual no me sorprende, es que hay muchos intereses que la gente no conoce. Claro, es que no interesa. Bueno, seguimos. Por cierto, agradecer al Gollum, gracias por la suscripción. Muchas gracias por la suscripción al Gollum. Y a J. Romero, gracias a ambos, gracias por hacer esto posible. Y por cierto, Antes J. Romero. Que se me olvide, Sí. saludar a Monos del Espacio que coincidimos en fiestas. No me digas. Sí. No me digas que viste a Monos del Espacio, al gran Monos del Espacio que está aquí en el chat. ¿Le viste en las fiestas? Estuvimos allí en las fiestas, íbamos cada uno con su familia, no pudimos quedarnos para decir vamos a tomar unas cervezas, pero... ¿Pero qué acabasteis? ¿Bebiendo ahí? No, íbamos cada uno... ¿Enloquecidos, alcoholizados o no? Que va, cada uno con su familia y serios. Vale, como pero en tiene que otro ser. momento seguro que habremos tomado alguna cerveza. Y Hombre, luego, claro, Monos del Espacio curiosidades, para que un también grande. hubo otra persona que también me paró y me dijo, oye, ¿tú eres Josean del Twitch de Jordi Apser? Digo, anda, mira, pues sí, o sea que fíjate. Nada, pues me parece muy curioso. La verdad es que, oye, un saludo. Si está escuchando esta persona, bueno, a Monos ya lo he visto, le envío un saludo también. Por cierto, J. Romero, que se ha suscrito, dice: una sequía acabó con Luis XVI, Macron está sospechando un invierno movidito. Vamos, yo no tengo dudas. No tengo dudas, sí que llevas razón. Bueno, Caucor, no, Andy 37 de Barcelona, pregunta: ¿desaparecerá el euro? Cuidado que el pedazo de castaña que se está dando respecto al dólar de los últimos meses, que ya ha perdido la paridad, que eso puede contribuir más a la inflación, porque claro, tienes que pagar el petróleo más caro, muchas materias primas compradas en dólares más caras. ¿Desaparecerá el euro? Pues esperemos que no, o sea, realmente, o sea, porque entonces tendríamos un problema en España, o sea, muy gordo, pero la posibilidad existe, o sea, que es que no es que sea algo totalmente imposible ni mucho menos, ¿no? Vamos a ver acontecimientos. Yo creo que los gobiernos empiezan a estar realmente preocupados porque se dan cuenta que el Banco Central Europeo va a actuar
O sea, ya van a pasar de todo, que pase lo que tenga que pasar, pero tiene que acabar con la inflación. Porque si no acaban con la inflación, posiblemente acaben con el euro también. Claro, O sea, claro, es que... Pero es que, a ver, es que aquí hay muchas cosas que tocar. Para acabar con la inflación, primero, van a tener que elevar los tipos de interés. Segundo, va a tener que haber menos circulación, digamos, a pie de calle. Es decir, los sueldos, aunque se suben, no pueden subirse para igualar a la inflación. Porque lo contrario es que si la inflación sube el 8 y suben los sueldos un 8 o un 9%, esa bola es la bola clásica, ¿no? Entonces se va a tener que hacer gradualmente. Quizás no tan bestia como lo que están haciendo, que están bajando los salarios porque no están actualizando los sueldos prácticamente, se están quedando igual. Y el castañazo está siendo bueno el poder adquisitivo. Por eso quizá vamos a una crisis importante en 2023, perdón. Pero va a ser complicado, ¿eh? Acabar con la inflación o ir reduciéndola va a ser difícil y ya veremos qué ocurre políticamente. Shinosuke, luego, sí. sobre lo de la desaparición del euro, yo creo que hay muchos alemanes que están mirando por detrás lo que está pasando en Suiza con la inflación tan baja que tienen, cómo funcionan. Y la situación en Alemania no es que esté para echar cohetes. O sea, que Alemania no es lo que era hace 30 años, de gente ganando muy buenos sueldos y todo genial. Hay gente que lo está pasando muy mal en Alemania. Entonces, todo esto, pues, igual no resulta que nos echan, sino que igual Alemania u otros países acaban yendo. Pero bueno. Shinosuke pregunta o comenta, porque es muy interesante. Jordi, Alberto Iturralde ha tuiteado esto hoy. El Vaticano ordena repatriar todos sus activos líquidos antes de 30 días. ¿Huelen algún bloqueo de activos de cara al otoño? Yo no sé si huelen un bloqueo, pero os puedo decir que en estos momentos se están deshaciendo posiciones prácticamente, no diré todo el mundo, pero gran parte de inversiones. Es muy conocido el propio Elon Musk, que ha sido entre mayo y principios de julio, ha deshecho el 80 o el 90% de sus posiciones en Bitcoin. Hay muchísimos inversores estando en liquidez porque temen que pueda haber problemas para financiarse en los próximos meses si empiezan a subir los tipos de interés y si empiezan a subir las restricciones para acceder a préstamos, y eso estrangule a algunas empresas. Claro, y eso puede ser el inicio de una crisis de libro. ¿Tú cómo ves esto tan interesante que comenta del Vaticano? A ver, es algo que realmente puede pasar, ¿no? Pero también hay que pensar, decir, tú lo tienes, imagínate, invertido en bonos europeos. Ostras, es que te están dando prácticamente nada. Es que, y hay riesgo. Entonces, ¿qué haces? Pues para que no me den nada, me lo traigo, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa sensación de riesgo está en el mercado y al final tiene que haber un binomio siempre rentabilidad-riesgo. Y hoy por hoy la rentabilidad no existe apenas, ¿no? O sea, porque al final, imagínate, estamos hablando, vamos a comprar lo que antes decía, letras del Tesoro. Actualmente están cotizando al 1,06%. Tienes una inflación de un 10%, pierdes un 9%. Entonces, es que es perder o perder, ¿no? ¿A cuánto tendría que estar las letras, en cierta manera, para que dijeras, por lo menos no pierdo poder adquisitivo? Pues igual tienes que irte al 11 o al 12%, quitando impuestos, quitando todo, ¿no? Entonces, claro, pues realmente complicado, ¿no? La verdad España no puede financiarse al 10 o al 11%, destruiría el país. Bueno, es que en cierta manera se está destruyendo de una manera u otra. O sea, que es que si haces que la inflación continúe corriendo de esta manera, al final vas a destrozar el país. Es que está pasando. Entonces, tienes que solucionar el tema de la inflación para poder hacer otras cosas. Y eso va a ser cueste lo que cueste. O sea... Mira, José, qué buena pregunta de Basile Twitch. A ver, saca la bola de cristal porque esta pregunta es buena, ¿eh? Usad la bola de cristal hasta dónde va a llegar el valor del dólar en euros. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio dólar-euro? Yo soy un inversor un poco extraño, ¿vale? Porque yo lo que me hago es, alguna lo he dicho, me gusta mandarme cartas al futuro, ¿no? Y me hago mis simulaciones, mis supuestos a la hora de cómo tengo que actuar y cómo tengo que entrar y dejar de entrar, ¿no? Entonces,
puedo que me equivoque, pero más o menos es lo que intento dedicar bastante el tiempo, ¿no? Mi target del euro dólar es entre 0,95 y 0,97. Entre 0,95 y 0,97 cambiaría el MSCI World, que lo tengo actualmente, que al final lo que hablábamos, ¿no? El 60% del MSCI World son dólares y entraría comprando euros, ¿no? O sea, realmente cubriéndome en cierta manera esos dólares que tengo de manera indirecta con el MSCI World. No sé si lo he explicado más. Es que yo creo que el dólar ahora está sobrevalorado. Los flujos de dinero entiendo que prevean y están haciéndose cara a los inversores porque creo que están asumiendo que España y el resto del continente, al menos la zona euro, pero probablemente el resto del continente, lo que van a pagar son precios de la energía muy altos en los próximos meses o años que van a llevar al continente a una crisis. Una crisis que veremos cuándo acaba. Todo ello, además, con un enorme riesgo político, todo ello, además, con un entorno en el que se va a tener que doblar el gasto militar. Y eso es un cóctel tremendo, ¿no? Eso creo que lo que está haciendo es a muchos inversores salir de la zona euro, deshacer posiciones en Europa e invertir en Estados Unidos, pero todo tiene un límite. Porque la industria europea es muy potente. El tipo de cambio en una situación normal debería estar 1,2, 1,3 entre el euro y el dólar a favor del euro. Sí, incluso son cosas que pueden pasarte, ¿no? Al final, las divisas sobre todo se mueven por varios factores, ¿no? Pero hay como dos grandes factores que hace que se muevan, ¿no? Uno es la diferencia de tipos de interés que hay entre las diferentes áreas, es decir, la diferencia de tipos de interés, por ejemplo, puede haber entre Europa y en Estados Unidos, que hoy por hoy es favorable a Estados Unidos, pero si el día de mañana pasa que la inflación baja en Estados Unidos y pueden bajar los tipos de interés, pero la inflación sigue fuerte en Europa y tienen que seguir subiendo los tipos de interés, entonces ya no tenemos un diferencial como hoy por hoy es negativo para los tipos de interés en Europa, ¿no? Sino serían a favor nuestro. Y luego otro punto es el tema de inflación, ¿no? Al final, la inflación influye en el tema de las monedas. Todas esas dos variables, una es positiva, otra negativa, pues vamos a ver cómo afecta, ¿no? Pero Estados Unidos tampoco es que sea la panacea de equilibrios, ¿no? O sea, que es que se habla de que Europa pueda tener problemas y desaparecer, pero la posibilidad de que Estados Unidos tenga una guerra civil también existe. Y aquí nadie está hablando de eso, por ejemplo, ¿no? Parece que... Estados Unidos tiene muchos problemas políticos y ya veremos si el candidato republicano es Trump, porque puede ser un auténtico show, una carrera por la presidencia entre Biden y Trump de nuevo. Puede ser un auténtico show teniendo en cuenta lo que ocurrió en las pasadas elecciones. La tensión política es enorme, pero aún así creo que lo que arrastra el riesgo en Europa es la destrucción de la moneda. El hecho de que, yo creo que no se plantea que el dólar pueda desaparecer, mientras que sí que se plantea que el euro puede desaparecer, ¿no? Es la diferencia que yo le veo, pero bueno. Vamos. Y luego también un pequeño dato, y es que el euro más o menos representaba alrededor del 20% de las divisas de los diferentes bancos centrales. Y una parte muy potente de estas reservas la tenía Rusia. Con todo lo que ha pasado al final, muchos bancos centrales están vendiendo euros. O sea, porque es que se dan cuenta que no les vale para mucho y eso también está viniendo muy en contra del euro, ¿no? Entonces, es que hay muchos factores que están influenciando, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo acabará eso? Pues cuando ya la situación sea pues insostenible, ¿no? Cuando ya esos diferenciales de tipos de cambios haga que no tenga sentido. Y no estamos, yo creo que muy lejos, ¿eh? Batsisifa pregunta, ¿el origen de la inflación es debido a un exceso de demanda o a un problema de oferta? En cuyo caso el aumento de los tipos no sería la solución. Pues ya te digo que en materia energética es claramente un problema de oferta. Claramente. Y exceso de demanda de gente que ha ahorrado una cantidad importante con todo el tema del COVID y al final este dinero lo está gastando. Entonces eso está claro. O sea, tiene las dos cosas, problema de oferta y exceso de demanda. Complicado el tema, ¿eh? Paraguay, ¿van a subir los tipos a unos niveles de los años 80 para no volver a los niveles recientes? Va a depender del tema de la inflación. O sea, realmente. O sea, si la inflación... yo creo que vamos a bajar del 10%,
sin duda, o sea, lo tengo clarísimo, pero yo creo que a partir de ese 4 o 5% va a costar mucho que baje. Entonces, claro, si la inflación se mantiene ese 4 o 5%, el Banco Central Europeo va a tener que subir los tipos por lo menos a ese tipo de interés o más, ¿no? Y que nos encontremos unos tipos al 5 o 6% no es ni mucho menos absurdo, ¿no? Y es lo que yo creo que puede pasar si no hay algo que haga que baje la inflación. Algo que baje la inflación puede ser que se llegue a algún acuerdo con Rusia y que se suspenda todo, o sea, porque es que al final... Está complicado, eso está complicado. Ya, pero es que la situación tampoco es que sea sencilla, ¿no? Entonces, o miren hacia atrás o inventen algo, no sé. Rafa López Vaz, cuando acabe la inflación, ¿bajarán los precios? Yo creo que los precios no van a bajar, por eso sería deflación. Lo que pueden es desacelerarse. Pero de pasar 10 a pasar 8, no. Vamos, yo no lo veo. No sé si tú ves un periodo deflacionario. Yo no lo veo. No, incluso es que no. El tema es que ya está entrando en la economía, ¿no? Ya está viéndose. No lo estamos viendo en España, pero en Alemania se está viendo cómo están subiendo los sueldos. Y en España se está viendo en algunos sitios que están subiendo los sueldos, ¿no? Por ejemplo, Mercadona a principios de año subió la inflación, que fue el 6 y pico %. Y posiblemente vuelva a subir el sueldo a la gente que trabaja en Mercadona para el año que viene. Entonces, o sea, sí que hay gente que le van subiendo los sueldos. Entonces, con eso es difícil que la inflación acabe bajando. Vale, a ver, Paraguay, una pregunta interesante, dice, en una era de tanta flexibilidad laboral, ¿no sería necesario instaurar una renta básica universal próximamente? Yo creo que, sinceramente, vamos camino de eso. O sea, no me parece que lo tengamos tan lejano. El tema es cómo va a ser esa renta básica, ¿no? O sea, porque es que lo hablamos en el anterior programa, si os dais cuenta, ¿no? Que estuvimos hablando de si te merece la pena trabajar teniendo una renta básica de 700 euros y vas a trabajar por 1.200. Entonces, claro, ¿cuál es el punto? ¿No? O sea, se tiene que hacer porque hay gente que posiblemente no encuentre trabajo dentro de X años, pero es que llevan tantos años diciéndonos que en el año... Joder, yo me acuerdo de Santiago Nieves Becerra que en la crisis de 2008 hablaba que para el 2020 no iba a haber trabajo, imposible, tal, y te das cuenta que hay trabajo. O sea, la teoría esa de que tú tienes una opinión y aciertas mientras esa opinión está alineada con la realidad. Pero llega un momento que la realidad cambia y tú no has evolucionado tu teoría mental. Me parece que va por ahí. Ahora, lo que sí que ha evolucionado es decir, trabajo hay, y lo que pasa es que no hay trabajo con las condiciones que ofrecen muchas empresas. Entonces, para esas condiciones me quedo en mi casa. Ya está. O sea, que no es que sea... No es que me parezca mal, es que es así. Ya está. Siguiente pregunta de Shiverist. ¿Entendemos que los comentarios de Macron son opiniones de una persona muy informada o es algo más? ¿No? Yo creo que se está poniendo la venda antes de la herida. Está anunciando que vienen curvas muy, muy cerradas, que quizá hay racionamiento, literalmente lo ha dicho la ministra, pocos días después. Quizá se corte la electricidad a las empresas, quizá la factura de la luz aumente por 1,5, por 2 a los hogares. Y claro, políticamente y especialmente en un país como Francia, de tanta convulsión social, con los chalecos amarillos, etcétera, etcétera, pues tienen que ya ir advirtiendo a la población. Sí. Pero pensadlo vosotros, ¿cuánto estáis pagando mensualmente por la factura eléctrica? ¿Qué pasa si en octubre, en noviembre o en diciembre, especialmente en la parte de España con cuenca mediterránea, es muy normal que la calefacción vaya a través, lo que utilice el vector es eléctrico, no vaya con gas. ¿Qué va a ocurrir si empiezan a subir las facturas a, no sé, lo que he dicho antes, 350 euros, 400 euros al mes? ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿A quién va a votar? Sí, ¿Al que está o a otro? ¿O se va a cabrear? ¿Qué va a pasar? Y el tema, si te suben a 300, 400, pero te suben el sueldo, pues 500 euros, pues bueno, pues vale. Pero es que si te suben
300 euros y el sueldo te lo congelan, pues el mosqueo es profundo, ¿no? Incluso, no sé, va a haber declaraciones y yo creo que vamos a tener un invierno y una primavera muy calentita. O sea, y bueno, vamos a ver. O sea, porque es que la realidad es que hay mucha gente realmente jodida. O sea, que gente trabajadora, pero también hay autónomos muy jodidos y empresas muy jodidas. Entonces, ¿hasta cuándo todos esos remeros pues van a seguir remando, ¿no? O sea, y van a decir a tomar leches. No, hay mucha gente que le meten en la galera de Ben-Hur y se pone ahí Spotify y aplaude para remar, ¿eh? Y paga hasta para remar y está contento por estar remando. Hay gente que es así. Hay otra gente que cogerá el remo y le dará un zambumbazo al que está al lado, al capataz que le está dando con el látigo. Pero bueno, hay de todo en España y en el mundo. El Lorenz pregunta, ¿qué va a pasar con el coche eléctrico? Pues yo lo que te digo es de los últimos meses está aumentando la cuota de mercado del coche eléctrico, pero si ves el aumento, por ejemplo, los más avanzados que son los nórdicos, Alemania está avanzando mucho, pero si veis lo que está ocurriendo es que el conjunto de la industria automovilística está completamente estrangulada por la falta de microchips. Está completamente estrangulada. ¿Se va a querer hacer ahora la transición más rápido de lo que se tenía planeado? Mucho, pero si veis lo que está ocurriendo es que el conjunto de la industria automovilística está completamente estrangulada por la falta de microchips. Está completamente estrangulada. ¿Se va a querer hacer ahora la transición más rápido de lo que se tenía planteado? Acordaos de todo aquello que aprobó Antonio, aprobó, dijo que en 2040-2050 ya no podrán, vamos a intentar, y al final no sé si lo aprobó, fue una promesa, en 2040-2050 ya no podrán circular coches de combustión, es lo que se dijo. ¿Creéis que eso se va a acelerar? ¿Que no se va a acelerar? ¿Qué va a pasar? No sé, ¿tú qué opinas, José? Pues es que yo tengo las dudas sobre no el tema del coche eléctrico, sino sobre el tema del coche. O sea, que el coche se convierta en un elemento, ya es en cierta manera de lujo, pero que llega a ser de casi extremo lujo y igual no vamos a tener tanto coche. Yo no hablo de coche eléctrico, sino de coche. Y bueno, están queriendo meterlo como sea el tema del coche eléctrico, a pesar que la gente no lo vemos. O sea, no lo vemos con la tecnología que hay en la actualidad. Los números no salen. Los números, a no ser que seas un taxista o un representante que hace muchísimos kilómetros, para alguien normal representa pagar un sobreprecio, contando el combustible, contando que los precios fueran más bajos además, no los precios de la electricidad actuales enloquecidos. Contando precios de hace un año, hace y medio, el mismo coche eléctrico comparado con un combustible tradicional, con combustible de gasolina o diésel, contar el precio del coche más el precio del combustible, el precio del coche más el precio de la electricidad y compararlo, el mismo coche son 10.000 euros más caro para la cantidad de kilómetros que hace una persona normal, el del coche eléctrico. Entonces, los números no salen excepto para algunas personas que utilizan muchísimo el coche. Entonces, hasta que eso no baje o se subvenciona o no van a salir. Y luego, por no hablar del tema de que nos quieren poner lo de la famosa viñeta, que lo quieren poner en España. Es decir, la viñeta es que por cada coche que tengamos que pagar una cantidad, o bien al año, por tener el coche, por poder circular por las carreteras que ya hemos pagado con la gasolina de nuestros impuestos desde hace muchos años, o una cantidad por kilómetro o una cantidad fija. Entonces, pues al final, ¿qué es lo que quieren? Que la gente no tenga coche. O sea, porque si no, no tiene otra explicación. O sea, y bueno, pues acabaremos todos en el metaverso. Yo creo que lo que están rezando es para que se desarrolle. Llevan mucho tiempo invirtiendo mucho dinero. Se creía que se iba a alcanzar mucho antes. La previsión media del conjunto de empresas del sector automovilístico es que el nivel de conducción autónoma 4, que es prácticamente ya cargarse la conducción tradicional, se iba a alcanzar entre 2025 y 2026. Y creo que, chicos, ¿hay alguien aquí que en estos momentos considere que en 4 años se va a alcanzar? Complicado, ¿no?
Está 3-4 años muy complicado, muy complicado. Pero, La pero cuestión es si se va a ahora, poder alcanzar en 2030, 2040, porque es que eso se carga la industria automovilística como la entendemos y iríamos a una industria de automovilística no de venta de coches, sino de venta de servicios de coches, venta de transporte, donde tú te sí, suscribes a una compañía. Ya está. veremos, Sí. veremos. Hay Monos, mucho dinero por ahí. Monos del Espacio pregunta, Josean, tengo una vivienda habitual con una hipoteca del 25% de su valor de tasación y una segunda residencia que cubriría la deuda. Bueno, esto es interesante. ¿Vendo alguna o conservo ambas como necesidad de inversión? Pero claro, ahí tendrías que decir qué interés estás pagando, ¿no? Y si lo estás usando al final. O sea, a ver, al final tú tienes que pensar que en algún sitio tienes que vivir, ¿no? Entonces, o bien pagas hipoteca o pagas alquiler. Y posiblemente te salga más rentable la hipoteca que el alquiler Ah, realmente. claro, no tengo Y luego, dudas. sobre el tema de la segunda residencia, yo le daría la vuelta a ver que hagas tus números de cuánto es lo que te está costando esa segunda residencia, el dinero invertido, cuánto te daría y si vas o no vas mucho tiempo ahí, Y ¿no? si O sea, puede alquilar la segunda residencia, que a lo mejor claro, es rentable alquilarla. depende de la zona, puede merecerte la pena, pero bueno, tienes que hacer todos los números. O sea, hay gente que le va muy bien y otros pues que al final han decidido decir, mira, vendo mi segunda residencia y con el dinero pues lo invierto y con los beneficios pues me voy de vacaciones. Miquelium pregunta, si el gobierno se lía a llenar de placas solares, como os he comentado, la meseta para bajar el precio de la electricidad, presuntamente con una eléctrica pública, ¿qué titulares iban a sacar los medios financiados por las energéticas? Y luego está otro tema, ¿eh? En España el precio de fijación es un precio marginalista. En otras palabras, imaginad que el 99% de la electricidad se produce en España a 10. Imaginad. Pero el 1% final, que llega vía gas, que normalmente es lo que se utiliza para ajustar, cuesta 100. Pues en España, por el tipo de fijación de precio, se paga todo a 100. Pagas a 100 el último 1% y todo lo que ha costado 10 también lo pagas a 100. Eso Para que es. se entienda. Entonces, mientras no cambies ese tipo de fijación de precio, el problema no está resuelto. Lo hagas lo Pero, que hagas. pero puedes hacerlo de dos maneras. Imagínate, no lo solucionas de esa manera, pero metes tal cantidad de energía que hace que el precio vaya a bajar. Cada kilovatio hora que se acaba metiendo al sistema hace que todo baje. O sea, porque aquí lo que nos han hecho es decir, vamos a gastar menos energía, ese 4 o 5% menos de energía que estamos gastando, que en cierta manera lo que hace es que baje el precio general de la energía. Pero aquí nadie está diciendo vamos a tener más energía. ¿Por qué no llegamos a tener más energía? O porque no utilizamos otras fuentes que están disponibles, digamos, también en España y que no se acaban muchas veces aprovechando, ¿no? O sea, como puede ser todo el tema de la madera de los bosques, etcétera, que se puede también, digamos, utilizar. Y se utiliza muy poco realmente, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta una política de inversión pública en factores como sería todo el tema eléctrico, tema de pantanos, el tema del agua, yo creo que es un concepto básico y no tiene sentido que no se construyan pantanos en España porque vamos a tener cada vez mayores. Claro, perdón, esto conviene aclararlo, porque lo que dice Josan es muy importante. Aunque en teoría la tecnología de baterías no es lo suficientemente buena como para guardar el excedente de la producción renovable, hay que decir que se puede guardar de otras formas. Y una de ellas es, que está más que estudiada, con bombeo de agua. Por ejemplo, tú tienes una presa y utilizas, cuando tienes ese exceso de energía, la utilizas para bombear agua hacia la parte de arriba de la presa. Y luego, posteriormente, la dejas caer para producir electricidad cuando no tienes sol, cuando no tienes viento. Entonces eso en el fondo no deja de ser otra cosa que una batería, el bombeo de agua, Sí, y sí. que bueno, está estudiado y que se podría hacer, esto lo hablamos con Pedro Fresco, podría servir como hasta cierto punto
podría servir de baterías para un porcentaje y reducir la necesidad de gas. No voy a decir que no se necesitaría gas, el gas continuaría necesitándose, pero quizá reducir un porcentaje importante de ello, ¿no? O yo qué sé, por ejemplo, Jordi, también imagínate la reducción, no solo está implícito hay otras indirectas que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, tú tienes más pantanos, puedes en cierta manera usar el agua. Si tienes ese agua, no necesitas una desaladora que consume una cantidad de energía brutal. Entonces, estás solucionando dos cosas. Uno, un tema de agua para poder ser más rentable los cultivos y dos, reduces el consumo energético. Y es algo que es que no sé, si es de tan sentido común que se nos olvida, ¿no? Entonces, no sé, no acabo de entender por qué no hay un pacto nacional para este tipo de cosas, ¿no? Que se pongan de acuerdo los grandes partidos, decir, coño, hay que construir pantanos, hay que construir más centrales, más plantas fotovoltaicas y hay que hacer esto. Ya está, y vamos a invertir 200.000 millones o 300.000 millones que si la Unión Europea nos ha dado pasta y no saben qué coño hacer con el dinero. Es que no saben qué hacer, ¿no? O sea, y yo qué sé, el tema de la vivienda es que es tan claro, macho. O sea, que es que se ha podido hacer vivienda tirada. Incluso momentos en los que había un problema muy grave desde el punto de vista del sector de la construcción con muchísimo desempleo. O sea, tú habrías construido una cantidad de vivienda pública potente, habrías creado eso, habrías generado un empleo, habrías generado cotizaciones sociales a un tipo de interés ridículo y habrías tenido un parque de vivienda pública potente para que bajaran los precios de alquileres. Pero no se hace. ¿Por qué? Pues no lo sé. O sea, yo no sé si es porque como comentaba antes... bueno, ya sabes lo que hemos hablado durante años y ya sabes que hace años hablábamos con gente que tenía muy buenos contactos y lo que se hablaba del suelo en determinadas zonas. En fin, Paraguay pregunta, ¿este entorno de crisis energética va a acabar con las pymes? ¿Solo quedarán grandes empresas? Yo no creo que no se va a acabar con las pymes. Que va a haber muchas empresas que van a cerrar, como ocurre con todas las crisis, seguro. Y grandes también. Pero bueno, ¿qué opinas de esto? A ver, las pymes no van a acabar porque va a haber una pyme que desaparece, pero luego va a salir otra y luego pues ya está, ¿no? Y con todo lo que también se ve, ¿no? O sea, fijaros que se había aprobado el gobierno que hasta el 30 o el 31 de agosto había una moratoria desde el punto de vista de declarar quiebras, ¿no? Sí. Y lo han pasado hasta septiembre, hasta finales de septiembre. O sea, esto huele a que hay más mierda de lo que creemos y que el gobierno realmente le da mucho miedo, lo que está ahí. ¿A qué te refieres que le da mucho miedo al gobierno? ¿Qué te refieres? Claro, tú piensas que hay una empresa está trabajando mejor o peor, pagará los sueldos, pagará lo que tenga que pagar, los gastos, tal. Pero es una empresa que está quebrada. Si esa empresa sabes que está quebrada, tu responsabilidad como administrador de la empresa es llevarla a la quiebra y hacer todo lo que tengas que hacer, ¿vale? Porque si no, la responsabilidad es tuya como administrador. Eso, por todo el tema del COVID, habían hecho una moratoria para que no tengas que declarar la quiebra. Eso, en principio, había habido bastantes retrasos y el último retraso habían dicho, venga, hasta el 31 de agosto y el 31 de agosto pues acaba la moratoria. Pues ahora lo han vuelto a pasar hasta el 30 de septiembre. Entonces, tú imagínate, eres un empresario, tienes una empresa que está quebrada, pero mejor o peor, como nadie te obliga a cerrar, pues la mantienes. Ya está, no tienes ninguna responsabilidad. Pero cuando te obliguen a cerrarla, la vas a cerrar y te va a dar igual todo lo demás. Entonces, que vayan pasando el gobierno mes a mes todo eso, es que realmente están viendo que hay mucha pyme fantasma o mucha empresa fantasma que a cualquier momento van a cerrar. Y esto ya no sin subidas de luz ni nada de eso. O sea que... Bueno, una buena pregunta, la siguiente de Francis Toshi. ¿Qué piensas de holdear Bitcoin para los próximos 4 años? Holdear, bueno, en el argot es mantener. Sí. ¿Qué piensas de mantener una inversión en Bitcoin durante los próximos 4 años? A ver, yo no lo acabo de ver como para tener una inversión importante. Tampoco veo lo que dice la CNMV de que no hay que tener nada en criptomonedas, etcétera. No, hay que tener, yo creo una cantidad, pero en mi caso sería poco. Yo hoy por hoy no tengo. O sea, realmente. Yo solo tendría Bitcoin, pero repito, no lo toméis esto como un consejo ni como nada. Hay gente que ha ganado mucho dinero minando Bitcoin y comprando en su momento, pero a mí no es un producto
que me maraville. Entiendo que la tecnología es rompedora y creo que es la tecnología, el blockchain y va a ser el dinero del futuro. Pero no me vuelve loco el Bitcoin en el sentido de, bueno, esas posiciones que dicen que el Bitcoin se va a ir a 1.000.000 de euros o a 200.000 dólares o a lo que sea. Nunca me ha acabado de convencer mucho de esos discursos. Hay demasiadas manos fuertes controlando gran parte del mercado de Bitcoin. Ocurre en todos los mercados, pero especialmente en Bitcoin. Pero tienes su interés. O sea, Sí, no, si yo tuviera 10 millones tendría a lo mejor medio millón en Bitcoin o 200.000, pero claro, tú fíjate la para cantidad. diversificar. Te pasa lo de Ucrania, la guerra, Uh-huh. ¿y qué haces? Tienes que salir disparado de Ucrania. ¿Qué te llevas? Sí, no, si yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente. Algo tienes que tener. O sea, que por lo menos para estar una temporadilla en algún país, por si acaso tienes que salir de tu país. O sea, que esa reserva histórica del oro que siempre se utiliza para eso, o las diamantes, por ejemplo, que muchas veces en muchas películas lo hemos visto, ¿no? Como llevar los diamantes ahí, y eso era como un volver a empezar. Ese diamante en este siglo son las criptomonedas, que te permite moverte. ¿Cuánto? Pues tampoco ni mucho ni poco, pero no desde el punto de vista de inversión, sino desde el punto de vista de seguro, ante cualquier problema lo veo, pero no como inversión. Rafa López Vaz te pregunta, las empresas españolas de energía renovable, Solaria, Audax, Green Energy, Acciona Renovable, ¿cómo se están comportando? ¿Cómo se espera que se comporten en 3-5 años? Pues yo lo que he visto, lo último que he visto, alguna de ellas había ido bastante bien. Por ejemplo, Acciona Renovable yo creo que ha ido bastante bien. Y el resto no acaban de ir, o sea, no les habían hostiado tanto como el mercado global, pero tampoco se estaban aprovechando tanto de esta situación, ¿no? O sea, pensar que por un lado sí ganan más desde el punto de vista de precio, pero también reducen el consumo, porque la gente está consumiendo menos. Entonces, no es tan bonito como puede, digamos, parecer, ¿no? Y dentro de todas estas empresas hay algunas que están más especializadas en estructura, otros en otro tipo de cosas. O sea, no es tan fácil decir que todas sean iguales, ni mucho menos. Vale, por aquí lo tengo. La siguiente pregunta. Valteresa, Josean, ¿cómo podemos comprar acciones rusas o mercado ruso? ¿Algún broker? ¿Algo? Pues Ya te digo que te puedo decir que hay muchísimas restricciones, incluso hasta enviar dinero. sí. Hay muchísimas restricciones, y esto ya te lo digo, vamos, porque lo sé. Hay muchísimas restricciones. Y tienes que pensar dos cosas. Uno, cómo puedes mandar el dinero. Y luego las explicaciones que vas a tener que dar. Y luego, cómo puedes recuperar el dinero. O sea, que al final a veces se nos olvida que tú puedes meter el dinero, que igual a veces puedes conseguirlo, pero luego que te lo devuelvan igual no es tan fácil. No, y el riesgo que estás asumiendo es muy alto por el tipo de cambio. Porque no sabemos, aunque yo creo que y ya lo dije, cuando al final, primero tenía una idea, pero luego cuando vi hace meses cómo se acabaron perfilando las sanciones, cambié de opinión. Ya os he comentado en los últimos programas, diría que en los últimos 2 meses del conflicto en los programas de los domingos, que las sanciones creo que no iban a actuar de la forma que se pensaba, que quizá iban a ser un tiro por la culata. Pero dicho eso, es una guerra. Las sanciones pueden cambiar, el contexto puede cambiar. El tipo de cambio ahora es muy favorable para el rublo. Meterte ahí. Además, es que te podrían... Es que nadie detiene a Rusia en caso de que aumente la tensión, de intentar afectar a los inversores extranjeros. Es que hay tantas cosas que pueden ocurrir. Si te metes ahí es como, no sé, es como irte a hacer turismo a un país en guerra, literalmente. Es meterte en un lugar en el que no sabes lo que puede pasar al mes siguiente. Me parece muy arriesgado. Dormiría más tranquilo, tienes un indexado global y mira, tranquila, ya está, fin. Lorlin pregunta, estoy de acuerdo en invertir en indexados a largo plazo,
Pero ¿no piensas que con la debida preparación puedes ganar dinero en contexto como el actual con swing trading en corto? Yo lo estoy haciendo desde principios de enero y lo veo toda la lógica del mundo. A ver, el problema del swing trading es que... ¿Puedes explicar lo que es el swing trading, por favor? digamos, es operar a corto plazo, es decir, tremendamente a corto plazo. Es decir, que puedes comprar pues hoy a las 10 de la mañana para salir a las 2 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Sobre todo se utiliza desde un punto de vista de análisis técnico más que de análisis fundamental y sí, puedes encontrarte si el mercado, si vas con el mercado y tienes la suerte de ir acertando. Pero como falles, puede ser potente la leche que te metes, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que sí que está bien, digamos, con algo de dinero estar jugando, porque es un poco jugar, ¿vale? Pero con la parte gorda la tienes que tener en otro lado invertido. Entonces, pues piénsalo como eso, dice, esta cantidad me la juego y si me funciona bien, pues bien. Y si no, no. O sea, y tú piensas que muchas veces en el trading los beneficios tuyos son las pérdidas de otro. Entonces, y el problema muchas veces es que nos consideramos que vamos a ser más inteligentes que el resto y ni mucho menos, ¿no? Y al final estás pegándote con grandes no máquinas, no inversores, diría máquinas, porque son realmente máquinas las que están haciendo la alta frecuencia y son las que están comprando y vendiendo. Entonces, la posibilidad de que te engañen, pues es potente. No desde el punto de vista de que te engañen tal, sino que te den unas falsas indicaciones y hagas un movimiento contrario. Bueno, pero esto ya lo hemos planteado. Carlitos BCN. ¿Veremos cómo el Fondo Monetario Internacional sugiere expropiar el 10% de la riqueza de las familias para reducir deuda pública? Yo no bueno, es algo que más de una vez lo han propuesto o lo están diciendo de vez en cuando. O sea, que es que al final se propone tantas cosas que a saber, ¿no? Lo único que está claro que los gobiernos al final tienen un problema muy gordo y necesitan dinero. Entonces, pues van a intentar sacarlo. Siguiente pregunta de Vereda. Josean, ¿invertir en tierras de cultivo? Eso es lo que hacen los chinos, por cierto. Sí, me acuerdo que hice, pues yo creo que hace un año y pico, tengo un vídeo en mi canal que hablaba un poco del tema de tierras de cultivo, cómo funcionaban las rentabilidades que habían obtenido y no eran malas. El problema que veo es ese, depende del perfil de las tierras y al final hay que alquilarlas, digamos, ¿no? Y eso a veces no está tan fácil, ¿no? Y depende qué tierras y a qué se vaya a dedicar el producto, ¿no? O sea, no sé, igual tú, Jordi, que vives en zona de naranjos, claro, yo comprar tierras de naranjos, pues es una mala inversión. Ya sabéis que yo soy un auténtico pueblerino y en la zona en la que vivo prácticamente todo el mundo tiene tierras. No es nada extraordinario, todos los pueblerinos tenemos tierras, más o menos. Lo que hemos visto en los últimos años es una reducción enorme de precio, al menos en mi zona. Pero es una zona muy concreta donde había mucho minifundio, muchos costes excesivos porque no puedes competir contra las grandes extensiones, porque no puedes tener pocas hectáreas o pocas anegadas, que es el nombre que recibe aquí la unidad de medición de la superficie. Y lo que he visto que representa el alquiler, que ahora está empezando a alquilarse, esto no era muy común en esta zona, tampoco me vuelve loco. Entonces, lo que yo puedo hablar de primera mano, no hablo ya el que compra por 4 chavos tierra en Madagascar como hacen los chinos, que les da igual plantar X en Madagascar o plantar en Valencia, y evidentemente van a ir a Madagascar porque les van a dar 1000 hectáreas por no sé, por un Xiaomi no sé qué y ¿qué os diría yo? Y 2 baterías. Eso no va a ocurrir en Europa. Entonces, no sé hasta qué punto compensa tener esas tierras que además en muchos casos tienen un valor emocional por haber sido heredadas y te van a cargar porque esto es la tierra del abuelo, del bisabuelo, no sé qué, pero que en la práctica eso a ti no te importa. Que tú no eres ni eres el bisnieto ni eres el tataranieto.
No lo acabo de ver. Otra cosa es que te va es un país emergente. Y es la siguiente pregunta de Ibais, que dice, y en países emergentes conozco muchos casos. Conozco mucha gente que se está yendo a comprar tierra a países africanos. En España ha pasado mucho en Marruecos, pero ahora conozco casos en el África subsahariana. Entonces, pero eso hay que, primero, conocer el negocio, tener el dinero para comprar, tener los contactos, plantearte que ya vas a exportar, es convertirte ya en un empresario. Es que no es como abrir un bar, por así decirlo. Es que es eso, no es solo abrir un bar, sino que piensas en todo, ¿no? A ver quién te va a recoger, recolectar, cómo lo vas a exportar y a quién se lo vas a vender y cómo lo vas a hacer. Entonces, eso ya es otro tipo de negocio. No estás invirtiendo en la tierra, estás invirtiendo en el negocio, ¿no? Pero a ver, que España yo creo que no es hoy por hoy un sitio tanto para tierras. O sea, la persona que conozco tenía tierras en Almería y tenía invernaderos en Almería y de Almería se ha ido a Marruecos. Claro, es que eso está pasando con muchas empresas. Arte Desviado plantea lo siguiente. Yo, ante esta situación de crisis que se nos viene encima, me he planteado, ¿por qué tengo que seguir manteniendo el nivel de vida que tengo? Puedo vivir con menos. Está pasando en Estados Unidos, sí, con la gran renuncia. Mucha gente que tenía un empleo en el sector terciario, sobre todo en la hostelería, que cobraba bastante mal, y pues se ha planteado, ¿por qué tengo que yo trabajar 12 horas al día de camarero para cobrar X, que para tener un nivel de vida y comprarme cachivaches que luego voy a tener que estar el resto del día trabajando P, asterisco, 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 O, todo el puñetero, la puñetera jornada para luego pagar ese cachivache que he comprado? ¿Puedo reducir mi nivel de vida y vivir de forma más simple? Pues a lo mejor compensa. No sé cómo lo ves eso. O sea, sí, se está produciendo, yo creo, no solo ese planteamiento, ¿no? Sino yo creo que hay más gente que se lo plantea. Es decir, igual no resulta que solo tengo que puedo vivir con menos, ¿no? Sino que igual puedo trabajar menos y en vez de trabajar esas 8 horas, pues me busco un trabajo de 5 o 6 horas y tengo más tiempo libre y disfruto más de otro tipo de cosas. También depende los sueldos, ¿no? Pero es que hay gente que a poco que empieces a ganar, el tipo impositivo en España es tan potente que hace que desincentive que trabajes, ¿no? Entonces, pues depende incluso en qué nivel estés, pues igual haces tus números y te resulta que es que igual tienes que siempre fijarte no en lo que te retiene la empresa, que igual es un 15, un 16, un 18, un 20, sino cuál es tu tipo marginal, que es el tema importante que muchas veces se nos olvida, ¿no? Una cosa es lo que te retiene la empresa a nivel global y otra cosa es el marginal, que es lo que vas a acabar pagando el último dinero. Entonces, igual te encuentras, imagínate, un marginal del 38%, ¿y eso qué significa? Que de cada 100 horas que trabajas, 32 directas por IRPF van para el Estado. Directas, ¡pum! Y por luego no hablar de otro tipo de productos que al final vayas a usar, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que, pues bueno, que con el tiempo se está produciendo, ¿no? Y se va a producir más, es decir, porque vamos a tener que entrar en esta derivada de gastar, gastar, gastar y más, y cuando se puede coger algo de segunda mano o reutilizable y mucho más barato. Siguiente pregunta y muy interesante de Gaburio82. Hola, ¿no puede beneficiar a las exportaciones un euro bajo? Sí, 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 por supuesto que un euro bajo beneficia a las exportaciones. O sea, al final en economía siempre hay efectos que son positivos, son negativos. Algunos van a tener un componente más positivo y otros negativos. El tema, ¿cuál es el objetivo que tiene el Banco Central Europeo? Es única y únicamente controlar la inflación. Entonces, le tiene que dar igual que exporten más. Es más, que exporten más también tiene un efecto inflacionario. O sea, tú imagínate una empresa que está vendiendo el 90% de su producción a Estados Unidos y va y ve que vende cada vez más porque es muy barato el euro. Pues ¿qué va a hacer? Contratar más gente. ¿Y qué va a hacer si no encuentra gente? Pues subir sueldos. Y si sube sueldos, pues entramos en esa derivada, ¿no? Entonces, es algo que el Banco Central Europeo lo está mirando y no lo está mirando ni mucho menos con buena cara. Siguiente pregunta. Bueno, ahí además hay que ver una cosa. Es cierto que beneficia las exportaciones en teoría, pero tened en cuenta que estamos en un periodo inflacionario. Y luego está el tema de las importaciones.
beneficia a las exportaciones, pero es que hace daño a las importaciones. Lo que tú compres te va a salir más caro. Entonces, el balance del tipo de cambio al final está marcado por el flujo de servicios, exportaciones, importaciones y movimiento de dinero. Eso es lo que lo marca, en mi opinión. Milanita Bonita pregunta: ¿cómo se explica que el oro no suba con la incertidumbre que hay hoy? Qué buena pregunta. A ver, pues es fácil. Contéstale. Está totalmente intervenido. Claro. O sea, yo ahí no entro. Cuando averigüé cómo funcionaba el establecimiento del precio del oro, todo lo atractivo que me parecía el oro, ya dije que bueno, ahí no entro ni atado. Perdona. Pues está intervenido hasta que alguien decida que hay que subirlo y te vaya hasta 3.000, ¿eh? O sea, a dólares la onza, o sea, que puede pasarte. O sea, que es que... y va el oro, si miras las gráficas a nivel, por ejemplo, de 40 o 50 años, te das cuenta que va por saltos, ¿no? Entonces, pues en cualquier momento puede venirnos un salto. O puede pasar de 10 años sin saltar, ¿eh? O sea, y sin más. Siguiente pregunta. A ver, la tengo por aquí. Muy buena también. Arte desviado. ¿Por qué los países no pueden simplemente imprimir más dinero cuando lo necesitan? Solo porque genera inflación. Realmente, aquí habría muchas teorías, muchas escuelas. Hay muchas teorías, ¿eh? Esto, a ver, yo voy a dar mi opinión y ahora que José de la suya. A ver, hay muchas teorías. Sí. Hay ejemplos como Japón, que no hace más que imprimir dinero y la inflación no sube, ¿vale? Y luego tienes otros países, imagínate Venezuela, que han imprimido todo lo que había y más, y tiene una inflación pues brutal, ¿no? Entonces, pues quédate con cualquiera de ellas, ¿no? Al final tienes varias escuelas económicas que unas van por uno, otras van por otra, y yo estoy con la duda, ¿no? Y dices, hostias, a veces tienen razón los japoneses y a veces tienen razón los que dicen Venezuela es lo peor, ¿no? No es tan sencillo realmente. Mira, yo te voy a dar mi opinión. Imagina que tú estás dentro de tu familia y tú tienes, no sé, tienes una mujer, tenéis 3 hijos, son hijos que ya son adolescentes y se vive del salario tuyo y de tu mujer. Tú ganas 2.000 euros, tu mujer gana 2.000 euros, tenéis 4.000 euros. Oye, vivís bien. Pero tus hijos adolescentes tienen deudas contigo en una moneda interna familiar que no se llama el euro, se llama el paquito, por ejemplo. Y tú, como Banco Central, estableces el tipo de cambio entre el euro que tú ganas y el euro que gana tu mujer y los paquitos. Y tus hijos te deben a ti 200 trillones de paquitos. Tú puedes emitir todos los paquitos que quieras. Al final, mientras los gastos en euros no superen los ingresos en euros, tú no vas a tener demasiados problemas. Estoy simplificando, estoy simplificando. Es lo que pasa en Japón. Japón, bueno, puede tener una deuda del 3.400% del PIB. Pero ellos tienen flujos positivos del balance comercial, la balanza de pagos japonesa. En otras palabras, ellos en yenes, en paquitos, pueden tener toda la deuda que quieran, pero las multinacionales japonesas, al cabo del día, ingresan vía Nintendo, vía Sony, vía quien sea, van ingresando, van llevando dinero a Japón vía exportaciones en euros, en dólares, etc. Entonces, todos los yenes de deuda que haya, eso importa nada. Mientras el flujo de moneda dura que llega a Japón es positivo, pues nada. Es como lo tuyo con los paquitos de tu hijo, tu segundo hijo y tu tercer hijo. Tú ganas 8.000 euros, ¿qué más te da que tu hijo te deba 2 millones de paquitos? Pues le haces un cheque, le haces un vale por 3 millones de paquitos y mira, se ha acabado ahí el problema. ¿Cuál es el problema venezolano o de estos países? Que esos países sí que no tienen, o muchos de ellos, se ven estrangulados por la falta de moneda dura. No tienen moneda dura suficiente para cubrir sus necesidades. Entonces, ¿qué ocurre? Pasa también mucho con Argentina, que intentan manipular el tipo de cambio, intentan restringir la compra de dólares, sube la inflación, tu hijo intenta coger todos los paquitos, ir al vecino y decir, oye, ¿me aceptarías paquitos por euros? ¿Sabes? La cosa cambia mucho.
No sé si es la explicación, se ha entendido, pero básicamente lo importante para mí no es tanto la deuda o no es tanto lo que tú imprimas, sino al final del día, cuál es el flujo de moneda que otros en la sociedad o en el conjunto de países acepten, y lo que se acepta en Europa, ve tú a comprar petróleo no sé, en alguna moneda latinoamericana, a ver lo que te dicen. O ve a comprar, no sé, níquel a Australia con... No quiero faltar al respeto a ningún país, pero entendéis, ¿no? Al final hay ciertas monedas y hay ciertos tipos de cambio. Y es así. Y hay algunos que, independientemente del tipo de cambio, solo te aceptan la moneda concreta porque algunos países solo venden algo con moneda concreta. Con lo que tú tienes que conseguir esa moneda concreta. De ahí que haya un país que podría hacer eso en teoría, que es Estados Unidos. Es que, de hecho, una parte de su riqueza es que los paquitos son la moneda del mundo. Oye, que compran paquitos el petróleo, que el paquito se llama dólar. Y Europa teníamos nuestros paquitos. Sí. Y ahora lo que está pasando es que hay muchos que no quieren los paquitos europeos. Y eso es lo que está pasando. Bueno, seguimos. A ver, N69 pregunta. ¿Entonces interesan las letras del tesoro a día de hoy? Bueno, esto es por el comentario que has hecho antes, ¿no? A ver, yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Cuidado Primero, con eso, ¿eh? a larguísimo plazo, siempre es la inversión en bolsa de un inmobiliario que te da más rentabilidad. Otra cosa es que digas, ese dinero que puede ser entre 6 meses y un año que puedas necesitar, imagínate, tenerlo en letras del tesoro, ¿por qué no? ¿No? O sea, yo me parece algo, te van a dar un y pico por ciento contra el 0% que te va a dar el banco. ¿Por qué no vas a tenerlas? O sea, y las puedes hacer dinero en un par de días, prácticamente. Entonces, me parece que es algo interesante y también algo porque para no todo el mundo es un perfil tener el dinero en bolsa. O sea, es que no es para todo el mundo, para todos los perfiles. Pero es que tener casi el trillón de millones que tenemos de euros en cuentas corrientes españolas no tiene sentido. O sea, tendrías que tenerlo invertido en otro lado que te diera algo de rentabilidad. Que sí, que el Estado puede quebrar. Cierto, que alguno me dirá, es que compras letras y puede quebrar. Sí, pero antes que quiebre el Estado, quiebran los bancos. O sea, sin duda. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que la tengo por aquí. A ver. Bueno, no, te la he planteado ya, ¿no? Interesan las letras del tesoro, sí. Arte desviado. ¿Por qué los países con deudas enormes simplemente no se niegan a pagarla? Bueno, pues ha pasado muchísimas veces. Sí. Quiebras hay a patadas. Normalmente en la historia, de hecho España es el país con más quiebras de toda la historia. Llegan momentos en que los países no pueden pagar sus deudas, pero yo te voy a explicar por qué no lo hacen a más ritmo. No lo hacen a más ritmo porque ¿qué pasa si alguien que te debe a ti, imagina, arte desviado, tú tienes una empresa, tienes una galería de arte que se llama Arte Desviado y que tiene mucho éxito, y llega un artista y dice, oye, que necesito arte desviado, te dejo un cuadro mío y tú me dejas 200.000 euros. Y dices, vale, te dejo 200.000 euros, pero me los tienes que devolver. Me lo tienes que devolver el año que viene. Y llega el artista y te dice, arte desviado, galerista, que no te puedo devolver los 200.000 euros, que te voy a hacer una quita, que me niego a pagártelo. No puedo, tienes que aceptarlo. Y yo digo, vale, lo acepto. Y ahora llega ese mismo artista al día siguiente y dice, arte desviado, que me hacen falta ahora 300.000 euros. ¿Tú qué le vas a decir? Le vas a decir que se meta su propuesta por donde amarcan los pepinos, que diría Rupert, ¿no? Básicamente, los países no quieren quebrar porque muchos de ellos necesitan moneda dura y de lo contrario tendrían que ajustar sus cuentas, porque evidentemente si tú has quebrado, la gente o bien no te va a prestar dinero o te va a pedir intereses más altos, con lo cual vas a tener un problema. La gente si puede no quiebra, hasta que llega un punto que tienen que quebrar porque hay cosas que no se sostienen. Es lo que es la historia, digamos, de los últimos años de Argentina. Claro, Argentina. Es un claro ejemplo. O sea, y Argentina ellos no quieren quebrar, claro, pero al final quiebran. Y cuidado. Que con todos los parches que están haciendo, al final acabará mal. O sea,
cuando lo que hay que hacer es tener unas cuentas equilibradas. Ya está. Si tú eres el Estado y tienes unas cuentas equilibradas, no vas a tener problema. Pero, ¿qué es el problema? Que los gobernantes quieren gastar más de lo que se ingresa. Y el problema no es gastar más de lo que se ingresa, sino que el gasto no se utiliza para invertir en cosas que produzcan mayor productividad o mayores ingresos, etcétera, no, sino que se gastan otro tipo de cosas, sin más. A ver, bueno. Vamos a la siguiente pregunta, perdón, porque es que además hay muchos comentarios interesantes, pero si me permitís, voy a ir solo a las cuestiones. Paraguay. ¿Se estará usando la crisis de microchips para que se vendan menos coches para que sea un lujo? En mi opinión, no. Pero no sé qué opinará Joséan. Bueno, miras los datos de beneficios que están teniendo las empresas automovilísticas y están yendo como un tiro, ¿eh? O sea, que están ganando más dinero que nunca por mucha crisis que están teniendo. O sea, que no sé. Yo no me quedaría tan claro. No, yo eso de que no están que están utilizando la excusa de los microchips. Si pudieran tener todos los microchips, vamos, que necesitan, habrían vendido muchos más coches. Lo puedes ver en el mercado de segunda mano. Están pidiendo ahora unos precios por coches de segunda mano que son totalmente absurdos. Son totalmente absurdos, se están acercando a precios de coche casi nuevo, a coches de poco kilometraje. Y eso es porque hay falta de coches de primera mano, porque en las líneas de producción no han podido abastecer a la demanda por todo lo que sabemos de los problemas de los microchips. Otra cosa es que ahora entremos en una crisis y la gente no quiere hacer, recordemos algo, la segunda mayor compra a lo largo de la vida de una persona después de la vivienda es el coche. Una persona normal en España tiene un coche durante entre 12 y 14 años, pongamos 13. Eso significa que va a tener a lo largo de su vida unos 4 coches. 4 coches. Si tú le metes el precio medio en España, que andará por 18.000 euros, etcétera, pues ¿qué te vas a ir a? Jordi, yo creo que está más de 18 ya, ¿eh? Sí, o ya más de 18. Vamos a redondear en 20. Te estás metiendo 80.000 euros. Entonces, claro, que es mucho dinero y ahora como venga una crisis fuerte el año que viene, ya veremos si la gente quiere comprar coches, que a lo mejor sí, no sé. No sé cómo tú ves si viene una crisis, lo primero que se deja de comprar es el coche, sin duda. Claro. No es que se deje de comprar, sino que se pospone la decisión de compra. Se pospone. Sí, es algo que igual no necesitas y dices, puedo tirar con este coche. También pasa en el mercado inmobiliario, que también va a haber determinados cambios que se van a posponer. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona, como todo, ¿no? Todo tiene su punto positivo, su punto negativo y al final hay que dar una vueltilla. Gonzalo dice, te suscribes a un coche y cuando todos queremos coger el coche a la misma hora, a la hora de ir al trabajo, que bueno, ya te lo puedo decir, tú vas a países de la antigua Unión Soviética y las empresas, el Uber de allí, que se llama Yandex, funciona alucinantemente bien y tú cuando llamas tienes un taxi, pero vamos, al frente de tu puerta y en hora punta, en lugar de 2 minutos, pues lo tienes a los 8 o 10 minutos y lo que pasa es que hay una especie de subasta y sube el precio en hora punta, si no has planificado. Y entonces, ¿qué te compensa más? ¿Esperar 2 minutos o esperar incluso 10 minutos y luego tener que aparcar tú el coche, lo típico? ¿O simplemente un servicio de suscripción? ¿Qué te compensa más? Porque esos coches van dando vueltas. Y los coches en España, en cualquier país del mundo, están el 80% del tiempo parado. Algunos dicen que más del 90%, el 90 y pico por ciento parado. El 95% o el que sea parado. Entonces, ¿cuántos coches de verdad hacen falta? Piénsalo. No sé qué opinas de eso, Joséan. Sí, hacían falta muchos menos coches, pero claro, todo es mucho negocio. Pensar lo que pasaría si en vez de vender la cantidad de coches que se venden, los impuestos que se consiguen de impuesto de matriculación, de IVA, de IBI, etcétera, fueran 4 veces menos, ¿no? Porque realmente se puede utilizar el coche o compartirlo de mejor manera. O sea, es que volvemos a lo de antes, es que tenemos un problema de ingresos. O sea, que es que el Estado no sabe cómo
vivir con menos ingresos, pues la situación sería complicadísima, ¿no? Entonces, vamos a ver, el coche yo creo que por un lado les gustaría tocarlo, pero se dan cuenta que es realmente la vaca lechera. O sea, y aquel que lo ve de otro modo... Claro, la industria automovilística para Europa es crucial y cambiar de una industria de venta a una industria de suscripción y de servicios donde la gente, en lugar de gastarse 20.000 euros para 12 años, va a intentar gastarse 8.000 o 9.000 en servicios de suscripción durante esos años y que también sea rentable para la compañía, eso significa algo muy simple. Se van a necesitar menos compañías y se van a necesitar menos trabajadores porque los gastos se van a tener que reducir. Es que va a ser un modelo completamente distinto. No sé. Bueno, seguimos. Vaya programa, sí. Jordi, que nos está saliendo tan negativo, ¿eh? O sea, estamos aquí... Oye, yo creo que lo ha dicho el mismo CEO de Huawei. Vamos a 2 años muy malos, donde va a haber falta de liquidez. Y yo creo que es conveniente que los oyentes escuchen nuestra visión. Quien tenga una visión más positiva, porque de hecho hay una pregunta que me la he dejado y quisiera plantearla, porque es que no te la he planteado. Te la planteo porque me acuerdo más o menos del sentido y luego diré quién la ha hecho. La pregunta era, ¿y dónde podemos invertir para defendernos frente a esta crisis? ¿En qué sector? ¿O dónde? ¿O en qué producto? Es que solo te queda realmente o bien inmobiliario o bien bolsa. O sea, porque es que está tan manipulada la renta fija que es que tienes que tener mercados que no estén manipulados a favor de a quien le interesa, ¿no? La renta fija está totalmente manipulada. Si entramos en un periodo de inflación, esa manipulación parece que no van a poder hacerlo. O sea, que es que eso es lo que huele, pero claro, tener ahora renta fija cuando, imagínate, ahora compras letras del Tesoro al 1 y pico %, pero es que se huele mucho que puede haber una subida de 3/4 de punto en nada, o sea, al 10 o al 15, entonces dices, ostras, es que las letras van a tener que subir. Más, compro algo que puede subir, pero mientras tanto no. Pero el dinero en el banco, lo justo y necesario. Ya está, no hay que tener, como hay gente que tiene la de Dios de dinero, ahí muerto de la risa. O sea, ¿para qué? ¿Para quedar con el bancario y a tomar cafés? O sea, y que te diga qué majo es, cuando por detrás está diciendo será gilipollas que yo tengo en letras del Tesoro o tengo en el MSCI World. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Siguiente pregunta de Valteresa. ¿Por qué a Islandia le funcionó dejar caer el sistema y a Argentina no? Bueno, me parece curioso porque yo estaba en Islandia cuando cayó el sistema en Islandia y la gente hacía colas y se armó un pifostio. Vamos, te voy a hablar de lo que recuerdo, de lo que yo recuerdo. Pero hasta donde mi memoria llega, el problema islandés era un problema del sistema financiero que había tomado mucho dinero del exterior. Los británicos e irlandeses, pero sobre todo los británicos, decían que esa deuda tenía que estar avalada por el Estado y los islandeses decían que ni de casualidad que ese era un problema de los bancos y que se quedaran los bancos, que quebraran los bancos o que... Vamos, pero que ellos ya nacionalizarían los bancos, crearían otros bancos, pero vamos, que cogieran los activos de... cogieran los activos de los bancos que se habían endeudado y que ya se apañaran con eso, ¿no? Y eso me parecía totalmente razonable. Eso se fue a los tribunales internacionales, porque había diferentes puntos de vista, y hasta donde ellos además hubo una negociación muy extensa. Al final, dentro de Islandia, vencieron los que consideraban que había que ir a los tribunales y que no había que cubrir las deudas de los bancos y luego creo que les dieron la razón los tribunales internacionales a los irlandeses y les dijeron, oye, esto es un problema de los bancos, etcétera, etcétera. El problema argentino, yo conozco Islandia, Argentina lo conoce más Joséan, yo creo que no tiene nada que ver con lo de Islandia, Joséan. Allí no tiene un problema bancario realmente. O sea, allí tiene un problema desde el punto de vista sobre todo gubernamental. O sea, que es que no...
la manipulación que están haciendo con el peso es de tal calibre que hace que la gente no quiera tener ni mucho menos pesos y invierte en lo que sea con total de salir del peso, pero no es un problema bancario, o sea, ni mucho menos. Allí es un problema del Estado, que gasta más de lo que ingresa y nadie quiere seguir financiándole. Ese es el mayor problema que tienen. El audio, Jordi. Seguimos. M4NK dice, ¿cuál sería la forma más sencilla para invertir en indexados? ¿Cuál es la forma más sencilla para invertir en indexados? A ver, la más sencilla yo creo que sería entrando en un fondo de inversión indexado y que te cobraran realmente poco por mantenerlo. Hoy por hoy en My Investor sería donde menos te cobrarían. Digo que sería lo más sencillo porque podrías comprar un indexado desde 100 euros, por ejemplo. Si tendrías más, podrías entrar con ETFs que ahí podrías comprar a partir de 2.000, 3.000, 4.000 euros sin problemas. Problema que tenemos, que los brokers baratos para comprar indexados por ETFs estarían sobre todo en Europa. En España no tendríamos ese broker que nos lo daría gratis, ¿no? Tendríamos que utilizar o bien Interactive Brokers, por ejemplo, o algún otro broker, por ejemplo. Aquí puedes hacer el trade, pero también te va a cobrar más. Y yo diría que si te metes en indexados y tu horizonte de inversión no son por lo menos 8 o 10 años, no te metas. Tiene que ser amplio. No te metas. O vas metiendo poco a poco. No, hay que meter, yo creo que hay que meter, no sé, a lo largo de 2, 3 años, cada trimestre X dinero. De hecho, en Estados Unidos, si tú ves o escuchas los podcasts como Rational Reminder, que siempre lo recomiendo, podcast de gente que de verdad sabe, no como los gurús de expansión y de estos medios españoles. Si tú les escuchas, esta gente está metiendo en indexados constantemente. Esta gente a lo mejor puede estar toda su vida ahorrando en indexados, con lo cual, al final, si sacas la media de llevar 15 años invirtiendo en indexados, exactamente te da de verdad un poco igual, ¿no? Te da un poco igual cuándo entrar. Pero si tú coges todos los ahorros de tu vida y los metes justo ahora, corres el riesgo de entrar en la parte de arriba de la ola. Aunque aquí decía, me acuerdo una Ian Sejo que en el fondo también daba igual. Pero yo diría... Sí. Hay muchos... es un debate largo esto de... Me acuerdo que igual si interesa, por ejemplo, para un programa, tengo que revisar dónde encontraba, porque me encontré un día una web, que la tengo en favoritos, en la que te hacía unos cálculos de que si merecía la pena entrar de golpe o poco a poco. Había hecho simulaciones de los últimos 80 100 años y con todos esos datos te salía en un porcentaje más elevado invertir de golpe, ¿vale? Pero también el tema... A ver, ¿puedes repetirlo? ¿Es mejor invertir de golpe? Sí. Pero toma, por ejemplo, la situación actual. Tómala, vamos y me lo explicas para que yo lo entienda. Y no lo digo de forma prácticamente pedagógica, sino porque de verdad quiero entenderlo. Imagina que yo quiero invertir ahora los ahorros de mi vida. Tengo 50.000 euros y quiero invertir los ahorros de mi vida. Puedo optar por invertirlos ya, mañana, cuando me levante. O puedo invertir 10.000 euros cada trimestre. Este trimestre 10.000 euros, el siguiente 10.000 euros, el siguiente 10.000 euros, el siguiente 10.000 euros. Con todo lo que hemos hablado del riesgo que hay de que estemos a punto de una corrección enorme, si yo meto los 50.000 ahora, lo que estaría haciendo es básicamente arriesgarme a que la corrección me lleve mi inversión en indexados. Si yo meto 50, que quede valorada a 30, que pierda 20.000%, que pierda el 40%. Evidentemente lo perderás cuando vendas, porque luego puede recuperarse, etcétera. Pero ¿cómo me puedes a mí explicar que, y lo pregunto totalmente en serio, por qué es mejor invertir esos 50.000 de golpe a invertir 10.000 cada trimestre? A ver, en esta web lo que hacían era una comparación
habiendo hecho el cálculo de decir qué pasaba, imagínate, desde el año 1900, ¿no? O 1920, que una persona habría invertido en indexados todo de golpe o dollar cost average, que sería poco a poco. Claro, si tú inviertes poco a poco y realmente la bolsa sube, imagínate, tú estás dejando de ganar. Ese año te ha ganado el que ha invertido todo de golpe, ¿vale? Entonces, en otro año, si imagínate, la bolsa ha sido bajista, el que ha invertido con lump sum, que sería todo de golpe, digamos, habría perdido. Pero como la bolsa siempre ha sido alcista a periodos de tiempo largos, el que ha invertido de golpe normalmente ha ganado más veces que el que ha ido invirtiendo poco a poco. El problema es que se quede, lo que antes te decía alguna vez, que se te quede la cara de gilipollas, ¿no? Y eso a nadie nos gusta, ¿no? Que digas, compro ahora el máximo, me hostian y me han fastidiado, ¿no? Pero bueno, yo creo que es que lo estaba buscando ahora y no lo encuentro. Es el problema de tener tantos favoritos que... Pero yo creo que si quieres para otro programa lo busco y lo podemos analizar, porque yo creo que daba bastante interesante cómo eran los cálculos, cómo hacía simulaciones con inflación, etcétera, y podemos entrarlo. Sí, bueno, yo creo que esto es muy interesante, pero ¿y si es solo una compra? Porque claro, tú lo estás explicando como para compras recurrentes, pero ¿y si es solo una compra? Los ahorros de mi vida los meto ya. Ya no es lo mismo que ir invirtiendo constantemente, ¿no? Eso es. Sería, invirtiéndolo ya, es lo que se llama lump sum. Y lo que sería dollar cost average sería, digamos, invirtiendo poco a poco. Mira, a ver dónde te paso en el chat para que lo pongas, un estudio es del año 2020 en el que te lo explicaba bastante claro y había hecho el cálculo de todo, ¿no? Si puedes pasarlo a la gente para que lo vea, y es un artículo en inglés que te hace el cálculo cómo habría merecido la pena hacerlo de un lado u otro. Es una web, me acuerdo que alguna otra web que lo había visto aparecía más datos, pero... Vale, realmente voy a copiarla aquí para que la veáis. Sí. A Es ver, la copio un en el chat. artículo largo, ¿vale? Y es para leerlo con tranquilidad, chicos. Vale. Vamos con la siguiente cuestión. A ver. Bueno, lo he copiado, lo que ha comentado Josean, para que lo consultéis si queréis. Veo que hay muchos comentarios interesantes, pero bueno, como he dicho anteriormente, creo que voy a ir a las preguntas o las cuestiones solamente. A ver, dice Lorlin, lo de los fondos indexados o ETFs viene a ser como una hucha, puedes meter de a poco al mes durante 15, 20... Lo que se hace en Estados Unidos, para que lo entendáis, donde los indexados tienen más tradición, están para acceso para los ahorradores desde los años 70. En España, ¿qué dijiste? Desde 2009, ¿no? 2009. Sí, o sea, a España llegan 30 años después y prácticamente no los conoce nadie. Pero en Estados Unidos la gente no interesa que se conozcan, Jordi. Claro, porque el indexado es una media del mercado. Pero, a ver, lo que hacen normalmente los estadounidenses es, ¿qué ahorro? Yo trabajo, no sé, soy programador o soy soldador o soy lo que sea. En lugar de meterlo en una cuenta bancaria o en lugar de hacer X, si yo tengo un exceso de ahorro de $500 al mes, meto $500 al mes en indexados. 500, 500, 500, 500. 500, 500, cada mes le voy metiendo. Con lo cual estoy distribuyendo el riesgo. Pero claro, nosotros estamos hablando de meter lo que tú tienes, que tenías en otro lugar, meterlo ahí ahora. Y es el debate de si es mejor meterlo de una vez o dividirlo y coger, vale, como yo no voy cada mes el exceso de ahorro a colocarlo, que a lo mejor también, pero tengo ya un conjunto de dinero, puedo dividirlo. A mí me parecía más atractivo y más interesante dividirlo, pero Unai Ansejo dijo que no. Y está comentando Josean que según la web, las simulaciones, es mejor meter en indexados. Claro, casi al final, a ver, te hacen simulaciones e incluso te hacen cálculos, ¿no? Es decir, cuánto te merece dependiendo incluso de cuánto es el CAPE, que es el PER, por ejemplo, y cómo estaría, ¿no? Casi al final te hace ese cálculo y te dice, ¿qué es lo que te dice? Que cuando más o menos el PER está alto,
normalmente te va a merecer la pena ir cogiéndolo poco a poco, porque la bolsa está relativamente cara. Y cuando el PER está bajo, lo que te merece la pena es meterlo de golpe. Entonces, la pregunta, ¿cómo está ahora la bolsa? Pues está más o menos en la media de su PER histórico. Entonces, hoy por hoy, en teoría, sería mejor invertirlo de golpe, en teoría. Pero claro, es que en periodo de tiempo largo, pero es que estamos en un mercado que te puede darte una sorpresa, ¿no? Entonces, pero bueno, esto, aunque es un poco raro, ¿no? Cuando alguien me pregunta, dice, José, si tú eres bajista, ¿por qué tienes el 50% comprado de tu cartera? Claro, Pues, porque estás en liquidez el 50%, sí. es que en periodo de tiempo largo, pero es que estamos en un mercado que te puede darte una sorpresa, ¿no? Entonces, pero bueno, esto, aunque es un poco raro, ¿no? Cuando alguien me pregunta, dice, José, si tú eres bajista, ¿por qué tienes el 50% comprado de tu cartera? Claro, Pues porque estás en liquidez el 50%, sí que consideras que es mejor meter todo de golpe. por esto, porque sé que a largo plazo es caballo ganador, a largo plazo. Y también sé que el mercado, digamos, te da señales que pueden ser contradictorias, ¿no? O sea, al final hay por ahí frases que son muy buenas, ¿no? Que quién es el que más dinero que ha ganado en bolsa es los muertos son los que más dinero han ganado en bolsa siempre. ¿Por qué? Porque como han dejado las acciones allí y no las han tocado, han ganado siempre. O sea, muchas veces, ¿no? Entonces, lo que es, digamos, más o menos importante es tener, yo creo, una estrategia y cumplirla, ¿no? Es decir, mira, si tu estrategia es decir, voy a ahorrar 150 euros al mes y voy a invertirlo en indexados, ya está. Poco a poco y ya está. Algún mes vas a comprar bien, algún mes vas a comprar fatal y al cabo de 50 años o 30, pues todo lo que has comprado pues te dará igual, o sea, realmente. Gambaley pregunta, ¿qué opinas del rate trade? A ver, me parece para dar una vuelta. ¿Puedes explicar para los oyentes qué es un rate? Sí, a ver. Primero no se dice, Jordi, no se dice rate, se dice REIT, ¿vale? Rate. O sea, ¿por qué? Te lo digo, que no es por No, tal, no, ¿no? no, no, lo entiendo, lo entiendo. Dime. ¿Por qué? Porque es que al final te encuentras a veces que pues, estás mirando en YouTube y te sale algún vídeo de alguien que está analizando el REIT, no sé qué, ¿no? Y, ostras, que alguien esté opinando de un REIT y que le llame ya rate, ya, o sea, piensa que no sabe no te mucho. fíes ni un pelo de él, o sea, de lo que te está diciendo, ¿vale? Entonces, ese es el punto. ¿Sí? Vale, explica qué son los REIT. Los REITs serían empresas que lo que hacen es comprar activos inmobiliarios, no tienen que ser pisos solamente, ni mucho menos. Es más, la parte de pisos es muy pocos, hay muy pocos REITs que se dedican solo a pisos y lo que hacen es esas propiedades inmobiliarias las alquilan, ¿vale? Y cada uno de ellos tiene pues una filosofía, digamos, diferente, ¿no? Dentro de todo ello. Buscan una rentabilidad por alquiler y sacan una otra rentabilidad porque esos activos suben, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que han obtenido de rentabilidad histórica? Pues alrededor de un 4 o 5% de rentabilidad que puede ser de los alquileres, más un 3-4% de subida de los activos inmobiliarios que han tenido. Y pues más o menos han obtenido ese 9% de rentabilidad más o menos histórica, ¿no? Lo que comenta Gambaley, el REIT TRED es un REIT en concreto, no es de los grandes, ¿vale? Ni mucho menos, y yo no lo tengo muy analizado, o sea, como para poder dar mi opinión. Entonces, para lo que no, si no lo sé, mejor me callo. Xavier Pérez Sánchez, una buena pregunta. 63 años, ¿en qué inviertes? Bueno, tienes un horizonte de Vivir la vida, jubilación. macho. Bueno, a ver, tiene un horizonte de jubilación de 4 años. Creo que ya le tocará la jubilación a los 67, no sé. Pero claro, la esperanza de vida no son 67. En España está aumentando y en estos momentos probablemente dentro de una década y media será 80. En hombres, ¿no? En mujeres ya es 84, 85, pero en hombres probablemente dentro de década y media estarán en 83, 84. Entonces, estamos hablando de 20 años. Primero, ¿cuál es el plan? Es dejar una herencia importante a la siguiente generación. Entonces, puedes hacerte un plan para 20 años.
es tener suficiente dinero para cuando tengas menos energía, porque no es lo mismo un jubilado de 65 que un jubilado de 79, para nada. Alguien de 65 continúa casi teniendo una vida normal. Tendrá más cansado, etcétera. Alguien de 79 normalmente no. Entonces, ¿qué es exactamente, qué es lo que tienes que pensar qué es lo que buscas? Si lo que buscas es que yo creo que un horizonte, por ejemplo, en indexados a menos de 8 o 10 años, yo no entraría. No, no tiene sentido. Entonces, tienes que plantear, ¿puedes hacerte una inversión ahora 63 para hasta 71, 72? Yo creo que sería interesante porque a partir de, bueno, depende también del estado de salud, a partir de los 75, la vida, para muchos hombres, especialmente hombres, la salud empieza a deteriorarse. No es lo mismo un jubilado de 75 que unos 65, ni de 85 de 75. Vamos. Y primero disfruta de la vida. Y disfruta de la vida, claro. Primero es eso. Y luego lo que te reste, pues inviértelo, pero que tampoco... O sea, que al final muchas veces nos agobiamos con inversiones, pero lo que hay que hacer es vivir, ¿eh? O sea, eso yo creo que es lo primero que hay que hacer. Claro, sí, pero si tú dices lo que quiero es vivir tranquilo la última década, entonces tienes que plantearte un horizonte a 10 años o a 12 años. Sí. ¿En qué puedes invertir 10 o 12 años sin necesidad de tocarlo? Yo creo que ya compensa indexados a 10 o 12 años vista. Sí, y también piensa que muchas veces la gente hace los números y dice, es que voy a necesitar tanto dinero en X tiempo. Realmente no pasa eso, ¿no? Realmente que tengas ese imprevisto no es tan especial, ¿no? Como puedas tenerlo. Entonces, o sea, me explico, tú imagínate que tienes 100.000 euros, pues igual resulta que puedes tener un imprevisto, pero ese imprevisto, ¿qué va a ser? ¿10.000, 15.000, 20.000? Pero el resto, digamos, puedes destinarlo a esa inversión a 10 o 15 años, ¿no? Entonces, hazte esa pregunta. ¿Cuál es ese imprevisto que puedo tener en los próximos 5 años? Pues igual dices, pues es que voy a cambiar de coche. Pues que sepas que tienes que tener esos 20.000 euros. Una novia que te alargue la vida, una novia atractiva, que te vea como un hombre de 50 años y tiene 63, o sea, que te vea ahí con un... No sé, que vea tu atractivo. Mira, eso es una inversión a lo mejor. Una inversión en ti, en tu felicidad. Sí. Una inversión en tu felicidad creo que puede ser una inversión importante. No, en serio. Invertir en ti, en tu tiempo, eso una parte, y luego, si de verdad lo que quieres es tranquilidad para los últimos 10 años que todos vamos a tener, a menos que sean ciertas las teorías cada vez más extrañas de la física cuántica, pues no sé, yo creo indexado, si quieres plantearte una inversión a 10, 12 años, ve mirándolo. Y no tenerlo en el banco, todo el dinero en el banco. Sí, no, eso desde luego. La mayor parte de los españoles tiene el dinero en el banco. La gran inversión financiera después de la vivienda es tener el dinero en el banco. Ni fondos de inversión, ni indexados, ni planes de pensiones, nada. Es dinero en la cuenta corriente. Entonces, cualquier cosa, prácticamente menos eso. Renta fija, mucho cuidado, muchísimo cuidado y bueno, yo creo que todavía no llega el momento, pero llegará en el que, pues bueno, igual llega el bono a 10 años al 4 o 5% y puede ser una idea. Vamos a tomar una pregunta más y cerramos porque hemos superado ya las 2 horas. Tras las 12. Y la medianoche. C. González Monar. Josean, ¿dónde estimas que los fondos pasan de renta variable a fija, teniendo en cuenta que la inflación no va a bajar del 5%? ¿A qué te refieres con dónde estimas que los fondos pasan de renta variable a fija? O sea, que dices que los fondos de renta variable... Creo que lo está intentando... Entiendo, que lo que quiere decir es que la rentabilidad es muy baja. Supongo que lo dice por eso. ¿Dónde estimas que los fondos pasan de renta variable a fija? Igual es que antes hablaba que no esperaba que la inflación bajara del 5% fácil. O sea, en el programa he dicho, ¿no? que la inflación creo que va a bajar del 10 al 5, lo vamos a ir viendo. Yo creo que en los próximos meses, pero bajar de ese 5 no va a ser tan fácil. Entonces es cuando, pues no acabo de verlo, ¿no? Cuando yo creo que pueden llegar los
los tipos de interés del Banco Central Europeo ese 5% o 4%, pues sí, pues yo creo que no vamos a tardar tanto. Si no consiguen bajar la inflación, alguien tiene que pensar que tienen que estar por encima de los tipos de interés que la inflación. Es la única posibilidad para que la inflación baje. Y es que es la única posibilidad que tienen. Entonces, si no consiguen bajar de 5, pues tipos al 6, pase lo que pase. Claro.